Hola compañeros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar la presentación de nuestro proyecto acerca del análisis del funcionamiento de una bomba de agua casera. Nuestro grupo está conformado por Felipe Arcila, Diego Ramírez, Diego Gamba, Steven Castellanos, Heidi Cortés y Oscar Torriago. Bueno, los objetivos de este trabajo, aplicar los conceptos vistos durante el semestre de mecánica de rotación, flujos en un fluido y presión de tal modo que permitan el cálculo de estos en la bomba casera fabricada. Realizar los cálculos y análisis necesarios del experimento para determinar la presión del agua para una batería de 9 voltios. Analizar los factores que aumentan o disminuyen la presión del agua y flujo de este en el experimento realizado. La rotación es un movimiento que experimenta un cuerpo al momento de que gira alrededor de sí en un eje central. En este movimiento se estudian varios elementos como lo son la velocidad angular, la distancia angular y la aceleración. Estos elementos son indispensables y pues se pueden hallar teniendo en cuenta la velocidad inicial, la velocidad final, el tiempo inicial y el tiempo final para determinarlos. El marco teórico. La presión hidrostática es la presión que se somete un cuerpo sumergido en un fluido debido a la columna de líquido que tiene sobre él, partiendo de que en todos los puntos sobre el fluido se encuentra un equilibrio. La presión hidrostática es directamente proporcional a la densidad del líquido, a la profundidad y a la gravedad. La ecuación para calcular la presión hidrostática en un fluido es en equilibrio. Entonces, la presión hidrostática es igual a la densidad del fluido por la gravedad y por la altura. Por tanto, la presión será tanto mayor cuando más denso sea el fluido y mayor la profundidad. Y además, la diferencia de presión hidrostática entre dos puntos de un fluido solo depende de la diferencia de altura que existe entre ellos. Otro concepto fundamental para entender la práctica realizada en el caudal, que se entiende como la cantidad de fluido que circula a través de una sección del ducto, tubería, cañería, oleoducto, río, canal, por unidad de tiempo. Normalmente se identifica como el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada en la unidad de tiempo. Menos frecuentemente se identifica con el flujo masivo o masa que pasa por un área dada en la unidad de tiempo, que se representa con la letra Q. En el detalle experimental, inicialmente se observó el video llamado mini bomba de agua casera, el cual nos presentó los materiales y el procedimiento a seguir para la construcción de la bomba de agua. Entonces, cuando funciona una bomba centrífuga, el transporte de fluidos es de vital importancia, ya que los impulsores rotan y sus paletas agitan el fluido haciendo que rote con apoyo de la turbina. El movimiento circular genera la suficiente fuerza para mover el fluido lejos del centro del impulsor hacia las puntas de las paletas. El movimiento del fluido hacia los extremos del impulsor recrea una succión en el ojo del impulsor, lo que permite el ingreso de más fluido a la bomba. Para llevar a cabo este experimento se le emplearon los siguientes materiales: 3 tapas grandes, una manguera pequeña, una jeringa, un motor de batería de 9 voltios, unas tijeras, silicona y una botella plástica con agua y un tazón. Siguiente. Para el procedimiento y la elaboración de la bomba, como primer paso fue cortar la cara de una de las 3 tapas con el fin de emplear el borde de esta para crear un tipo de aspa que más adelante explicaremos. Seguidamente, esta parte se corta en pequeños trozos para la creación de la aspa. Posteriormente, la tapa en forma de turbina se adhiere con silicona al motor de 9 voltios, la cual con la primera tapa se hace un orificio y se pega al motor. Y después se pega el aspa al eje del motor para que pueda girar y se cree
el paso del agua más fácil. Como tercer paso fue cortar la jeringa para la salida del agua y hacer un orificio en las dos tapas ya juntas. Una tapa con el motor y la otra con la manguera de plástico. Luego de unir todo y crear la bomba, se debe conectar la batería al motor y ahí en el próximo, más adelante veremos el video donde se puede ver el paso y el funcionamiento de la bomba. Hola compañeros, les presentamos nuestra bomba de agua. Ahora vamos a hablar acerca de los resultados y discusión que se identificaron durante el funcionamiento o la ejecución de la máquina. Identificamos que el diámetro de la manguera es de 3 milímetros, luego que el diámetro de la salida del tubo es de 1.5 centímetros. La velocidad angular que se identificó es de 502.7 radianes sobre segundos. La altura de la máquina en que está posicionada es de 6 centímetros. El área de la manguera es 7000,069 por 10 a la menos 6 y el área del tubo de salida es 1.767 por 10 a la menos 4. Ahora vamos a hablar acerca de las características técnicas de este motor. Este motor es de 9 voltios, por lo cual tiene 4800 RPM, que es revoluciones por minuto. Inicialmente convertimos este valor a grados por segundo, dándonos un valor de 28.800 grados por segundo. Para poder hacer este cálculo se multiplicó 4800 RPM por 6 y eso nos dio ese valor. Posteriormente lo convertimos a radianes por segundo porque la velocidad angular sea en radianes por segundo. Entonces convertimos 28.800 a radianes por segundo dándonos un valor de 502.7 radianes por segundo. La velocidad de salida del fluido la calculamos con la fórmula que es área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, donde despejamos velocidad 2 y obtuvimos como resultado que es de 0.03 metros sobre segundo. El caudal, para el cálculo del caudal, usamos la ecuación de área por velocidad y obtuvimos un caudal de 2.301 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre segundo. Presión de salida. La presión de salida se determinó mediante la fórmula de la presión atmosférica más la densidad del fluido por la gravedad por la altura.
Tenemos que la presión atmosférica que afecta a nuestra bomba es de 1,013 por 10 a la 5 pascales. La densidad del agua conocida es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado y la altura aproximada de nuestra manguera de salida es de 0,06 metros. Al realizar y despejar todo esto en la fórmula anteriormente dicha, obtenemos que la presión de nuestra bomba es de 101.808 pascales. Las conclusiones. Mediante los cálculos realizados en la elaboración y funcionamiento de la bomba, se evidenció que la velocidad de salida es mucho menor que la velocidad de entrada. Esto a que el flujo del agua no es igual por la diferencia de diámetros presente en las bombas, ya que inicia con un diámetro mayor generando un área de flujo de 1.767 centímetros cuadrados y termina con un área aproximada de 0.76. Como segunda conclusión, tenemos que el motor adecuado para la bomba es de 9 voltios, el cual posee una revolución de 502.7 radianes sobre segundo. Para la bomba diseñada se encontró que la velocidad de salida del fluido es de 20.108 radianes sobre segundo. Este experimento permitió demostrar que la presión variará dependiendo del líquido utilizado, pero la altura a la que puede ser movida por la bomba seguirá siendo la misma. La fricción se opondrá al flujo a través de la tubería y paredes de los accesorios. Además de alteraciones en el trayecto del flujo, causará pérdida de la presión y energía de la bomba. Y por último, la cantidad de fricción depende del tipo de líquido, materiales y accesorios que se utilizan. Material de la tubería, rugosidad absoluta del plástico. Para que un fluido se mueva de un lugar de gran presión a menos presión, no se necesita utilizar energía. Al realizar este experimento logramos identificar que la bomba de agua es un mecanismo que permite el transporte de agua de un lugar a otro mediante el empleo de elementos como lo son la fuerza mecánica, la cual se genera a través del motor y de las aspas que succionan el agua y la empujan por un tubo de escape. También pudimos identificar que este experimento es construido en grandes magnitudes, los cuales se emplean al momento de realizar acueductos que permiten como tal el succionamiento de agua de fuentes hídricas para transportarlos a plantas de tratamiento. De igual forma se puede indicar que la distancia horizontal alcanzada por el chorro de agua en este caso es constante debido a que el motor tiene una velocidad y aceleración constante. Sin embargo, esta distancia depende proporcionalmente de la fuerza o de la velocidad que ejerce como tal el motor. En este caso es un motor de 9 voltios, por lo que el chorro de agua alcanzó más o menos una distancia de 2 centímetros de distancia, por lo cual es importante resaltar que para poder alcanzar una mayor distancia tocaría escoger un motor de mayor voltaje y emplear las turbinas de mayor magnitud, es decir, que fuesen más grandes como tal para que el motor cumpliera la función de absorber más agua y poderla empujar.